Hola, amados hermanos. Como ustedes ya saben, mi nombre es Rudy Arguera, soy predicador de la Iglesia de Cristo. Y para mí siempre es un gusto, un privilegio estar hablando de la palabra de Dios, analizando textos bíblicos, que es el alimento espiritual de todo cristiano, lo que es la palabra de Dios. Entonces, hoy en este día, para mí es un placer poder estudiar juntos con ustedes este capítulo de Romanos, capítulo 6. La vez pasada quise hacerlo frente a la iglesia, pero la señal no estuvo bien, la señal de internet. Así es que voy a proceder a hacerlo en esta tranquilidad que tengo aquí alrededor mío, aquí en la oficina de la iglesia. Vamos a hablar de Romanos 6. ¿Qué les parece? Vamos a leer, comenzar a leer en Romanos, desde Romanos 6, desde el capítulo 2. Me voy a acercar un poco, disculpen, aquí para poder alcanzar a leer la pantalla. Dice Romanos 6, capítulo 2, dice de la siguiente manera, versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí está dando un hecho que la persona o las personas cristianas ya murieron al pecado y cómo las personas van a vivir en el pecado otra vez. Vivir en el pecado es diferente a caer en el pecado. Una persona, un cristiano, puede caer en pecado y puede levantarse. Dios lo perdona si él se arrepiente, aún después de haberse convertido en cristiano, por supuesto. Pero vivir en pecado, eso Dios no lo perdona. De la siguiente manera, dice así: en ninguna manera, porque los que hemos muerto, hay un momento en que morimos al pecado, ¿cómo viviremos en pecado? ¿Verdad? Viviremos en pecado. Dice en el 3, ¿en qué momento entonces morimos al pecado? El 3 da la respuesta. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? El 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Somos bautizados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo. Entonces, versículo 2 da un hecho que ya estamos muertos. Versículo 3 y 4 nos dice cuándo fuimos muertos. Y dice allí, fuimos muertos por el bautismo. O sea, ahí está la acción cuando nosotros morimos, ¿verdad? Por el bautismo. Y después dice otra acción que sucede al bautizarse, con el propósito, dice, que al bautizarse, así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, según estos 3 versículos, somos muertos al pecado. ¿Cuándo? 3 y 4 dice, cuando somos bautizados, somos muertos por el bautismo. Y después dice, y somos, así como Cristo resucitó de los muertos, nosotros también le seguimos a él al salir del agua. Somos nacidos a una nueva vida. Somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, o sea, los pecados anteriores quedaron allá atrás y nacemos a una nueva vida. En el versículo 6 también lo vuelve a confirmar, dice así. Entonces dice, sabiendo esto,
que nuestro viejo hombre fue crucificado. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que el viejo hombre fue crucificado. ¿Cuándo fuimos crucificados? ¿O qué significaba la crucifixión en el tiempo de los apóstoles o en el tiempo de Cristo? Cuando una persona le decían que él iba a ser crucificado, ya todos sabían, y él también, el crucificado, el que iba a ser crucificado, sabía, era que iba a morir. Entonces, la crucifixión es sinónimo de muerte. ¿Y a dónde dice que nosotros morimos? En el versículo 3 y 4 dice que morimos en el bautismo. Entonces, versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, o sea, fue muerto juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido. El viejo hombre ha muerto, el viejo hombre lleno de pecado ha muerto, el cuerpo de pecado es destruido en el bautismo. También lo dice allí. Dice en el versículo, pasémoslos al 12 rápido. No reine pues, o sea, si ya fue destruido el cuerpo de pecado en el bautismo, si ya fue destruido el viejo hombre en el bautismo, si ya morimos a Cristo en el bautismo, si nos bautizamos para muerte del pecado en el bautismo, dice el 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo, ya no tiene que reinar el pecado en vuestro cuerpo, ya no debemos de vivir en pecado, ¿verdad? El pecado ya no debe de vivir permanentemente en nosotros. Repito, ya expliqué qué es vivir en pecado, o sea, que el pecado reine en nosotros todo el tiempo, después de haberse convertido en cristiano. Pero sí, como estamos viviendo en este cuerpo humano todavía, podemos caer en pecado algunas veces. Y es donde el apóstol Juan habla en una de sus cartas y dice, hijitos, todo esto les escribo para que no pequéis. Pero si alguno comete pecado, no dice vive en pecado, sino que si algún cristiano comete en pecado, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. De lo contrario, quiere decir que si nos arrepentimos, nuestro Señor Jesús sirve como abogado para nosotros y Dios nos perdona los pecados. No es que tenemos que bautizarnos otra vez cada vez que pecamos, sino que en este caso no es que estamos viviendo en pecado, sino que cometimos en un error de pecado en un momento de debilidad. Mira, qué sé yo, dijimos alguna mala palabra, de momento dijimos alguna mentira, nos burlamos de alguien, de algún hermano, cometimos algún pecado, ¿verdad? Entonces hay que pedir perdón, ¿verdad? A nuestro Señor, a nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, y Dios nos perdona los pecados, ¿verdad? Entonces no debe de reinar el pecado en nuestro cuerpo, dice versículo 12, ¿verdad? Mire, pasémonos rápido al versículo 17. Me interesa leer el 17 para cerrar este estudio pequeño. El 17 dice, déjenme mirar, dice de la siguiente manera, no puedo ver muy bien aquí porque quiero salir al mismo tiempo en la pantalla, pero al mismo tiempo no quiero que se me parte de mi cara o de mi cuerpo se corte. Vamos a ver, dice en el 17, dice así: pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. ¿Verdad? Dice de la siguiente manera: pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado,
habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Dice aquí que antes de ser cristianos, dice que éramos esclavos del pecado. Pero llegó un momento que obedecimos de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados. Aquí hay cosas muy interesantes que me gustaría explicar. Dice que antes éramos esclavos del pecado. Eso se entiende perfectamente, que está hablando de cuando no éramos cristianos. Pero llegó el punto de que nos convertimos en cristianos. Y eso fue cuando obedecimos de corazón. Aquí se observa que nadie nos obligó, ¿verdad? Ningún humano, ni tampoco Dios nos obligó, ¿verdad? Fue de nuestra propia decisión convertirnos en cristianos, ¿verdad? Cuando lo hicimos de corazón, o sea, usando el corazón, fue de una manera voluntaria, no a la fuerza. Fue por nuestra propia voluntad. Había una forma de doctrina que nosotros la obedecimos de corazón, diciéndolo de otra manera, ¿verdad? A una forma de doctrina que nos presentaron, ¿verdad? Que nosotros, por nuestra propia voluntad, la obedecimos de corazón. O sea, cuando dice de corazón es que lo hicimos por nuestra propia voluntad, ¿verdad? O sea, nadie nos forzó a obedecer esa forma de doctrina. Así como voluntariamente, oigan bien esto, así como voluntariamente pecábamos sin que nadie nos obligara, porque a usted nadie lo obligaba a emborracharse. Si usted era borracho antes o se emborrachaba, nadie le ponía una pistola, ni Dios, ni el diablo, ni ningún ser humano, nadie, ¿verdad? Le obligaba a que usted se emborrachara. Usted lo hacía por su propia voluntad, ¿cierto? Pues aquí es lo mismo. Al obedecer esa forma de doctrina, ya voy a hablar de eso, también lo debe de hacer voluntariamente, o sea, de corazón, ¿verdad? Hablemos de la forma. Dice que hay una forma, o sea, la palabra allí forma, del griego tupos, que significa hay un molde, hay un diseño, ¿verdad? Hay una guía que seguir, ¿verdad? Para obedecer, ¿verdad? Es un molde de doctrina, o sea, la palabra, una forma de enseñanza, para decírselo en otras palabras. Un diseño, un molde de enseñanza que se debe de obedecer. No dice que se debe de creer, que son dos cosas diferentes. Creer es como algo estático, ok, es algo mental o emocional, yo creo. Pero aquí no dice de creer, aquí dice de obedecer una forma de doctrina. ¿Cuándo y qué pasó cuando se obedeció esa forma de doctrina? Miremos lo que dice en el versículo 18. Vamos a ver el 18. Yo me emociono con todo esto, hermanos. Vamos a ver el 18. Aparte de que me emociono y soy ciego también, ¿verdad? Porque aún teniendo lentes no alcanzo a ver. Vamos a ver, versículo 18. Y al obedecer esa forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, fuisteis libertados del pecado. Fuisteis libertados del pecado, ¿verdad? Para venir a ser siervos de justicia. Pero dice, fuisteis libertados cuando obedeciste. No dice cuando creíste. Y si hablamos con muchos hermanos de mucho respeto en el conocimiento de la palabra de Dios,
si hacemos una encuesta, si lo queremos hacer entre nosotros, o podemos hablarle a hermanos que los consideramos más estudiosos, ¿verdad? Llegamos a la conclusión que la mayoría de ellos, ¿verdad?, que no han sido laudados por otras religiones o otras, corrientes doctrinales, diría yo, ellos van a decir que esa forma de doctrina es el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio de nuestro Señor Jesús. Dice que estas personas fueron liberadas del pecado, liberadas o libertadas del pecado, por obedecer de corazón, o sea, de una manera voluntaria, de corazón, una forma de doctrina, una forma de enseñanza. Y, repito, esa forma de enseñanza se confirma que es el Evangelio, ¿verdad? Pero no, o sea, si nos vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante, nos damos cuenta cómo San Pablo mismo explica qué es el Evangelio. Y según el Evangelio es la muerte, o pongan atención, de nuestro Señor Jesús, su sepultura de nuestro Señor Jesús, conforme a las Escrituras habla, y la resurrección de nuestro Señor Jesús, y cómo se le apareció a los discípulos por 40 días. Eso es el Evangelio, hablar del Evangelio. Pero miremos aquí también el contexto. El contexto aquí de Romanos 6 es hablar del bautismo, que es lo mismo que representa lo mismo que el Evangelio. El bautismo aquí en Romanos 6 representa lo mismo que el Evangelio. En 1 Corintios 15:1 dice que el Evangelio de Jesucristo es su muerte, su sepultura, su resurrección, y que se le apareció ya vivo a muchas personas. Y aquí desde Romanos 6:12 en adelante habla del bautismo, que representa la muerte, la sepultura y la resurrección de una persona que se une a Cristo en la muerte, sepultura y resurrección, ¿verdad? Entonces, al obedecer el Evangelio, viene a terminar en obedecer al bautizarse la persona, ¿verdad? Está obedeciendo el Evangelio al morir, al ser sepultado y al resucitar, ¿verdad? O al nacer de nuevo a una nueva vida. Eso es prácticamente, si usted mira el contexto, ¿verdad?, de Romanos, del capítulo 6 de Romanos, está hablando de que somos libertados del pecado, ¿verdad?, al obedecer la forma de doctrina. ¿Y qué es lo que leímos allá en Romanos capítulo 6, versículo 2 al principio? De que somos muertos al pecado, ¿verdad? Somos sepultados, ¿verdad? Somos muertos, el viejo hombre es muerto, ¿verdad? El cuerpo del pecado es destruido, somos sepultados y nacemos a una nueva vida. Y eso es obedecer el Evangelio. Es prácticamente lo mismo. Evangelio, bautismo, representa lo mismo. Y allí estamos obedeciendo la forma de doctrina que nuestro Señor Jesucristo enseñó y los apóstoles enseñaron. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, voy a terminar haciendo algunas preguntas. Estas preguntas, antes de hacer las preguntas, quiero ver si algo rápido. Ustedes pueden leerlo acerca de el eunuco, ¿verdad? Cómo él se convirtió, es algo muy bonito también. Como dice que Felipe, comenzando desde esa escritura, o sea, comenzando desde Isaías 53,
le predicó al eunuco del evangelio, ¿verdad? Y luego, después que le ha predicado el evangelio, él en ese momento que le iba predicando el evangelio, llegaron donde había cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? No aparece que Felipe le haya que haya dicho literalmente allí acerca del bautismo. Dice que le habló del evangelio, pero el eunuco comprendió en ese mensaje del evangelio que él debía de ser bautizado. Posiblemente podía haberle hablado de que el bautismo representaba ese mismo evangelio, en la muerte, sepultura y resurrección. Posiblemente no lo dice, pero lo bonito que se ve allí es que el eunuco comprende perfectamente que él debía de ser bautizado. Y dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y entonces Felipe le contesta y le dice, bueno, si crees de todo corazón, le dice, pues bien puedes ser bautizado, ¿verdad? Entonces, lo primero que tienes que hacer, lo que nos ordenó nuestro Señor Jesús, le dijo el Felipe, es que tú debías de haber escuchado el evangelio, ya lo escuchaste. La otra cosa que debes de hacer es creer. Por eso le dijo Felipe al eunuco: debes de creer de todo corazón. Y el eunuco dijo: sí, yo creo, ¿verdad? Yo creo. Y entonces bajaron ambos al agua, ¿verdad? Y el Felipe lo bautizó, ¿verdad? Felipe lo bautizó. Nomás para un ejemplo donde se cumple esto que estamos leyendo de cómo se llama, del evangelio, del bautismo, lo que representa el bautismo y cómo se debe de hacer, que dice que bajaron al agua y cuando salieron del agua, cada quien agarró por su lado, pero se mira que entraron al agua, ahí se mira que ellos fueron sepultados. Preguntas. ¿A dónde o en qué momento, permítanme, a dónde o en qué momento fuimos muertos al pecado? De acuerdo a Romanos 6, 2 en adelante. ¿A dónde o en qué momento fuimos muertos al pecado? Antes del bautismo fuimos muertos al pecado, ¿verdad? Es diferente estar muertos en pecado, ¿verdad? Estar muertos espiritualmente porque pecamos. Pero aquí dice en qué momento fuimos muertos al pecado, según Romanos 6, 2 y 3. ¿En qué momento? Antes de ser bautizados, después de ser bautizados o en el momento que fuimos bautizados. ¿Para qué fuimos bautizados? Según Romanos 6, 2, 3, 4 y 6. Fuimos bautizados para morir al pecado, para unirnos a Cristo, para que el cuerpo del pecado fuera destruido, para nacer a una nueva vida. ¿No? Esa es la respuesta. ¿Para qué fuimos bautizados? Sin irnos a otros capítulos, porque algunas personas tienen la mala costumbre de andar saltando como saltamontes de un lugar a otro con otros versículos. No, solo quedémonos allí mismo está la respuesta. ¿En qué momento nos unimos a Cristo? ¿No? De acuerdo a ¿cómo se llama? Romanos 6. ¿En qué momento? ¿En qué momento nos unimos a Cristo? Antes del bautismo nos unimos a Cristo. Después del bautismo nos unimos a Cristo, o en el momento del bautismo nos unimos a Cristo.
Siguiente pregunta. ¿A dónde o en qué momento fuimos sepultados? ¿En qué momento? ¿Somos sepultados antes? O sea, ¿somos sepultados sin bautizarnos? Estoy hablando del contexto de Romanos 6. No se me salga por otro lado. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la razón por qué una persona es sepultada? En agua, por supuesto. ¿Cuál es la razón por qué una persona, de acuerdo a Romanos 6, cuáles son las razones por qué una persona es sepultada en agua? Ya las dijimos. Para morir al pecado, es lo que explica allí, ¿verdad? Para que unirnos a Cristo y todo lo que hicimos, ¿verdad? Siguiente pregunta. ¿Se puede estar muerto al pecado? Oigan esta pregunta. ¿Se puede estar muerto al pecado sin ser bautizado? ¿Se puede estar muerto al pecado sin ser bautizado, sin ser sepultados en agua? ¿Se puede estar muerto al pecado, según Romanos 6, sin ser sepultados en el agua? ¿Puede morir el viejo hombre? ¿Puede morir el cuerpo, puede ser destruido el cuerpo de pecado sin ser bautizado usted? Buenas preguntas, ¿no? Ok. Según Romanos 6, que hemos leído, ¿puede alguien ser sepultado sin ser bautizado? No. Según Romanos 6, ¿para qué es el bautismo? Además de para ser sepultado, para que muera el viejo hombre, para unirnos a Cristo. Para nacer de nuevo. Según Romanos 6, 4, ¿verdad? Es para nacer a una nueva vida. También, según Romanos capítulo 6, 4. Una última pregunta y con esto cerramos. ¿Se puede nacer de nuevo? Pongan atención en esta última. ¿Se puede nacer de nuevo? Tener una nueva vida. Resucitar con Cristo sin ser sepultados en el agua, sin ser bautizados. ¿Qué creen ustedes? Bueno, para mí ha sido un gusto estar hablando con ustedes. Todo esto, Dios me los bendiga. Si hay preguntas, comentarios, pueden dejarlas abajo de este video. Hasta luego.